Hola a todas y a todos, mi nombre es Laura Dragnich y soy abogada de la Defensoría Popular de las y los Trabajadores. En este video, junto a mi compañera Ignacia Caballero, pretendemos explicarles la nueva regulación del teletrabajo y cuáles han sido las principales críticas que como Defensoría hemos podido encontrarle a esta ley. Esta nueva ley fue promulgada por Sebastián Piñera el último martes 24 de marzo, en un contexto particular que es la emergencia sanitaria que estamos viviendo tanto a nivel nacional como internacional. Esta nueva legislación integra distintos elementos que vienen a modificar la actual regulación del teletrabajo en el Código del Trabajo. Dentro de estos elementos podemos, por ejemplo, encontrar que la modalidad del teletrabajo podrá establecerse durante la relación laboral y no solamente al inicio. Ello no podrá implicar en ningún caso un menoscabo para los derechos de las y los trabajadores. En este sentido, no se permite, por ejemplo, una reducción de tu remuneración. A su vez, deberán respetarse todos los derechos individuales y colectivos que están integrados dentro del Código del Trabajo. Así, por ejemplo, deberá respetarse su horario de entrada y de salida, su derecho a colación, sus distintos beneficios colectivos. Sin embargo, esta ley tiene una pequeña trampa, ya que establece que todos los derechos individuales y colectivos deberán ser respetados siempre y cuando sean compatibles con esta nueva modalidad. A su vez, se establece que si es que la modalidad de teletrabajo se integra dentro del contrato y acuerdo entre las partes, luego del inicio, cualquiera de las partes, es decir, tanto empleador como trabajador, estarán facultados para, mediante un aviso escrito con un plazo previo de 30 días, establecer que se debe volver a las condiciones de trabajo normal. Es decir, en el plazo de un mes podrás volver a tu trabajo presencial. A su vez, esta ley integra la posibilidad de la existencia de una jornada mixta. Esto quiere decir que pueda ser realizada la mitad de la jornada como teletrabajo y la otra mitad presencialmente. Ello es particularmente complejo. ¿Por qué? Porque en una emergencia sanitaria como la que estamos viviendo, ello podría significar un menoscabo a la salud de las y los trabajadores. En otros sentidos, también se establece la posibilidad de que el empleador ocupe mecanismos para asegurar el cumplimiento de la jornada laboral. Este punto es muy importante porque tenemos que recordar que dichos mecanismos no pueden pasar a llevar los derechos fundamentales de las y los trabajadores. Es así como, por ejemplo, no se podría establecer que la cámara de tu computador esté prendida todo el día para verificar el cumplimiento de tu trabajo, porque eso pasaría a llevar tu derecho fundamental de la vida privada y personal. A su vez, se establece la posibilidad, la exigencia del derecho a la desconexión. Ello implica que tu empleador deberá garantizar el tiempo en el cual las y los trabajadores no estén obligados a responder requerimientos del trabajador. Ello deberá ser por un plazo de 12 horas continuas. En un mismo sentido, se establece que los equipos y herramientas necesarias para el ejercicio de este teletrabajo deberán ser provistos por el empleador. Así, al menos se establece que tanto computador como el software que tú llegues a requerir para trabajar deberán ser provistos por tu empleador y no pagados por ti personalmente. En último lugar, se establecen dos artículos transitorios. El primero de ellos establece que para aquellos casos en que el teletrabajo ya esté siendo ocupado como una modalidad del trabajo, se deberán modificar las condiciones establecidas de aquí a 3 meses para que sean compatibles con la actual regulación. Y en último lugar, se establece que de aquí a 1 año el Consejo Superior Laboral, integrado tanto por empleadores como trabajadores, deberá analizar cómo ha funcionado esta ley en la práctica. Sin embargo, esto es complejo porque este es un órgano meramente consultivo que no tiene un poder vinculante real. Pese a que la actual contingencia sanitaria ha traído graves problemas para las y los trabajadores, y pese a que ha sido este un factor relevante en la agilidad con la que se tramitó el proyecto, este fue construido sin la participación efectiva de las organizaciones sindicales. De hecho, es a nuestro juicio un avance en la agenda del actual presidente Sebastián Piñera, la que se ha caracterizado por la flexibilidad y la precarización de los derechos laborales. Ahora bien, respecto del contenido mismo del proyecto, lo primero que debemos mencionar es que este se remite al artículo 22 del Código del Trabajo y sin embargo no se hace cargo del problema histórico de su aplicación práctica. Si bien es cierto que consagra ciertas
garantías o derechos para las y los trabajadores, en la práctica estas parecen más bien declaraciones de buena voluntad o declaraciones vacías, ya que si bien establecen obligaciones para los empleadores, lo cierto es que no contemplan las sanciones aparejadas al incumplimiento de estas obligaciones. Tampoco establece mecanismos para la fiscalización del cumplimiento de estos deberes, lo que nos lleva a los mecanismos tradicionales, profundizando así la sobrecarga con la que ya se encuentra la inspección del trabajo. Respecto de las condiciones o las decisiones que se toman a raíz de esta ley, se señala que éstas se basan en el acuerdo de las partes, en el acuerdo, en serio, como si las partes en una relación laboral estuvieran en igualdad de condiciones. No nos dejemos engañar. En Chile, la mayoría de las trabajadoras y los trabajadores no cuentan con el poder para negociar individualmente sus condiciones laborales con sus empleadores y, por lo tanto, en la práctica estos supuestos acuerdos en realidad van a ser decisiones impuestas por los empleadores. Como contracara de esta situación, la ley tampoco menciona la relevancia de la organización sindical. De hecho, solamente se refiere a ella a propósito de una norma que obliga al empleador a indicarle a los trabajadores y trabajadoras la existencia de sindicatos en la empresa. Obligación que por lo demás tampoco trae aparejada una sanción especial para el caso del incumplimiento. Respecto de las herramientas de trabajo, esta norma no se hace cargo de especificar a qué se refiere con las herramientas que los empleadores deben proveer a los trabajadores y trabajadoras para que presten servicio en estas modalidades. ¿Qué elementos se necesitan para trabajar a distancia o para el teletrabajo? ¿Un computador? ¿Un software? ¿Un programa? ¿Y el internet? ¿Y el agua quién lo paga? Bueno, la ley no se hace cargo de esto, lo que probablemente va a traer graves problemas de aplicación práctica de la misma. Respecto de la salud, tampoco especifica la ley cómo el empleador va a tener que proteger eficazmente la vida de sus trabajadores y sus trabajadoras, sobre todo considerando que la experiencia comparada nos muestra que cuando se prestan servicios en esta modalidad, el riesgo de enfermedades mentales es mucho más alto. Como si todo esto fuera poco, nuevamente el gobierno ha sido sordos a la perspectiva feminista, esta vez en el trabajo, pues no se hace cargo de lo que en la práctica va a ocurrir, que es en la mayoría de los casos una superposición del trabajo remunerado con el trabajo no remunerado, es decir, el trabajo que dice relación con las labores de cuidado de los hijos e hijas o de familiares, las labores de aseo, las labores de cocina, etc. Sin embargo, no todo está perdido. Creemos firmemente que la organización de las y los trabajadores en sindicatos y la unidad de estos les va a permitir acceder a más y mejores derechos. ¿Cómo? Bueno, esta ley solamente es un piso mínimo, pero las y los trabajadores organizados siempre van a poder negociar mejores condiciones laborales. Así, el llamado es a la organización y la unidad, hasta que la dignidad se haga costumbre.